Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Esto es Creaciones Baby Crochet. En el día de hoy vamos a estar haciendo este lindo zapatito Converse al estar, que ya se los estaba diciendo en otro video que lo íbamos a estar subiendo. En el día de hoy vamos a estarles enseñando a hacer esta versión, porque en el canal ya tienen otras, pero sin esta parte, esta puntera específica, porque la que hacemos aquí en el canal es redonda con disminuciones y la que vamos a hacer aquí es diferente. Para el día de hoy yo voy a estar trabajando con suela, pero si ustedes no obtienen la suela, ya saben que pueden hacer su suela de 74 o 70 medios puntos, porque el tamaño no importa, o sea, la cantidad de puntos no importa aquí. Y aplicarle lo que es la suela dura o la plantilla dura, que también la tienen aquí en el canal. Disculpen un poco el ruido, pero mi hijito está ahí jugando. Bueno, entonces esto y las suelas las cuentan en el canal con sus respectivos tips para que les quede una suela bien derechita con todos los cierres en el mismo lugar. Ahora, yo voy a estar usando los apliques de las etiquetas de Converse. En total son 3. También voy a estar usando un pasador. El mío mide 70 o 50, de 70 centímetros, pero lo pueden conseguir ustedes de 50 centímetros. Y yo voy a estar usando ojalillos y mi pinza para poderlos poner. Y también como les digo, estoy usando una suela, yo la estoy usando en una suela talla 20, y voy a estar colocándole lo que es mi plantilla, que esto también les enseñé a hacer en lo que es la suela, la plantilla dura por dentro. También ahí pueden aprender a hacerla para colocarle por dentro los zapatitos. Y voy a estar usando mi gancho 1.5 milímetros, porque mi hilo no es muy delgado, entonces pueden usarlo en 1.75 si desean, pero yo voy a trabajar en 1.5 milímetros. Mi hilo color blanco, que en sí solamente se usa nada más para lo que es la parte de la base, color guinda para lo que son las líneas, y rosa palo para lo que es la parte de arriba. Entonces, dicho esto, esta parte de la primera parte de las Converse o las bases para Converse las encuentras aquí en el canal, en un video que te acabamos de subir, donde también te hablo de lo beneficioso que sería ponerle este tipo de cosas a nuestros zapatitos. Entonces, pues si deseas ver todo el video, está en el canal como base para Converse, y ahí también te hablo sobre lo que te estoy diciendo. Pero si solamente quieres ir a ver la base, a partir del minuto 12 ya puedes empezar a tejerla. Ya dicho esto y ya presentándole todos los materiales que vamos a estar usando, recuerden que abajo en la descripción de mi video les dejo siempre el número por si desean las etiquetas o las suelas o cualquier otro tipo de material que ustedes encuentren aquí en el canal. Dicho esto, entonces pues vamos a empezar con el tutorial. Bueno, ya que tengan la base ya hecha de lo que son las Converse, vamos a hacer lo que va a ser la lengüeta y lo que es la parte de atrás. En esta parte solamente vamos a hacer esto y la tira de atrás y la línea roja que divide esta parte de aquí, y más nada. Eso es lo que vamos a trabajar hoy en este video. Vamos a ubicarnos en nuestra puntera y nos vamos a colocar de este lado. Vamos a ubicar el último punto que hicimos de la base, el siguiente punto por la hebra trasera, así nos vamos a meter. Ahí vamos a colocar nuestro hilo color rosita o en el color que ustedes estén trabajando. Hago una cadenita y ahora aquí adelante en la puntera hicimos 12 medios puntos. Vamos a trabajar 12 medios puntos, pero tomando solo la hebra trasera de estos puntos que se hacen aquí. Mucho ojito para que lo puedan ver. Este es mi primer medio punto, de acá, porque este ya es el nudo de la vuelta anterior.
Ahí me meto por la hebra trasera y hago mi medio punto perdón. Me paso al siguiente punto por la hebra trasera y hago mi medio punto. Y así van a ser 12 medios puntos tomando solamente la hebra trasera. ¿Qué estamos haciendo acá? Pues estamos haciendo esta línea divisora que se forma acá. Pues vamos a hacer nuestros 12 medios puntos tomando solamente la hebra trasera. Hice mis 12 medios puntos y ahora me voy a pasar a mi base. Este es mi punto de cierre de la vuelta anterior. En el punto que sigue me voy a meter tomando solamente igual la hebra trasera y voy a hacer un medio punto. Me paso al siguiente punto y también vuelvo a hacer un medio punto tomando solamente la hebra trasera. Voy a girar y sin cadena de subida me voy a saltar estos 2 medios puntos que acabo de hacer. Me voy a pasar al tercero. Este es uno, este es el segundo y este es el tercero. Ahí voy a hacer mi medio punto tomando ahora sí todo el punto y voy a tejer 12 medios puntos. Tengo 2 así hasta que tengan 12 medios puntos. He hecho mis 12 medios puntos y voy a repetir lo mismo que hice de este lado. Me voy a meter o voy a tomar 2 puntos de la base tomando solamente la hebra, ahora la delantera, la que ustedes tienen de frente, esta. Y hago mi primer medio punto, paso al siguiente y hago mi segundo medio punto tomando una sola hebrita. Doy la vuelta sin cadena de subida, me salto esos 2 medios puntos que acabo de hacer y me paso al tercero y voy a hacer otra vez 12 medios puntos. Entonces vamos a hacer 12 medios puntos. Hice mis 12 medios puntos y ahora vuelvo a repetir lo mismo. Vamos a irnos a la base y vamos a tomar 2 puntos tomando una sola hebra, la hebra trasera, la de este lado. Entonces hagamos 1 y 2. Sin cadena de subida volteamos el tejido, volvemos a saltarnos esos 2 medios puntos que hicimos y vamos a hacer 12 medios puntos nuevamente. Entonces vamos a hacer esto de nuevo, así hasta tener 12. Tengo mis 12 medios puntos, volvemos a hacer lo mismo. Vamos a tomar 2 medios puntos de la base tomando solamente la hebra que está de frente a nosotros y hacemos 1 y 2. Sin cadena de subida giramos y hacemos nuestros últimos 12 medios puntos. Entonces nos saltamos estos 2 puntos en el tercero y hacemos nuestros 12 medios puntos, así hasta tener 12. He hecho mis 12 medios puntos y en total debo de tener 5 vueltas. La primera que fue tomando solamente la hebra delantera y 1, 2, 3, 4. Con esta son 5 vueltas. Aquí, si se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pestañitas que nos quedaron libres de las 5 vueltas. Y de este lado tenemos recién 4. Para que tengamos la misma cantidad de cada lado, nos vamos a pasar al siguiente punto de la base y vamos a hacer un punto deslizado. Así. Vamos a hacer una cadenita. Vamos a girar el trabajo y lo que vamos a hacer ahora es la lengüeta. Cuando ya giren su trabajo, van a ubicar, este es el punto deslizado que hicimos y este es nuestro primer punto de la base de la parte de arriba. Ahí nos vamos a meter y vamos a hacer un aumento de medio punto de esta manera. Ahora vamos a tejer medios puntos hasta llegar al último punto donde también vamos a hacer un aumento de medio punto, así hasta llegar al último punto. Hice mis puntos de la base y en el último punto hacemos un aumento.
hacemos una cadena. Yo no hago 3 cadenas ni 2 para subir, sino hago una sola, volteo el tejido y en ese mismo punto donde nace mi cadena hago un medio punto alto y continúo haciendo medios puntos altos hasta llegar al final de mi vuelta. Aquí no hacemos aumento. Entonces, como teníamos 12 medios puntos de base, hicimos un aumento en la vuelta anterior al principio y al final. Entonces tenemos que hacer 14 medios puntos altos. Entonces vamos a hacer nuestros 14 medios puntos altos. Hice mis 14 medios puntos. Voy a hacer una cadenita, medios puntos altos, perdón. Voy a hacer una cadenita, giro el trabajo, hago en mi primer medio punto en mi primer punto un medio punto, en mi segundo medio punto otro medio punto, en mi tercer punto voy a hacer un aumento y ahora voy a trabajar medios puntos hasta llegar a 3 puntos antes del final, así. Entonces vamos a tejer medios puntos hasta dejar 3 antes del final. He llegado a 3 puntos antes del final y en este punto que sigue voy a hacer mi aumento y voy a terminar con 2 medios puntos, 1 y el de la cadenita 2. Voy a volver a explicar lo que yo hago para subir. Hago una cadena, giro mi trabajo y en este mismo primer medio punto donde nace mi cadena hago mi primer medio punto alto. Hicimos 2 aumentos en la vuelta anterior, así que vamos a trabajar 16 medios puntos, así, medios puntos altos, así hasta tener 16 medios puntos altos. Hice mis 16 medios puntos altos. Voy a hacer una cadena, voy a girar, voy a hacer en el primer punto que tengo un medio punto y en el segundo punto que viene voy a hacer un aumento de medio punto y voy a trabajar medios puntos hasta llegar al penúltimo punto donde voy a hacer también un aumento, es decir, hasta aquí. Entonces vamos a trabajar medios puntos hasta 2 puntos antes del final. He llegado a 2 puntos antes del final y en el punto que sigue voy a hacer un aumento de medio punto y en el último punto voy a hacer mi último medio punto. Voy a hacer una cadena, voy a girar mi trabajo y en el punto de donde nace mi cadena hago mi primer medio punto alto y voy a hacer un total de 18 medios puntos altos, así hasta que tengan 18, hasta llegar acá. Hice mis 18 medios puntos altos. Voy a hacer una cadena, voy a girar mi trabajo y voy a trabajar en el primer punto un medio punto, en mi segundo punto otro medio punto, en mi tercer punto otro medio punto, en mi cuarto punto voy a hacer un aumento de medio punto y voy a trabajar medios puntos hasta llegar a 4 puntos antes del final. Entonces pues vamos a trabajar así hasta que tengamos 4 puntos libres de este lado. Hice mis medios puntos y me quedan 4. En el punto que sigue vamos a hacer un aumento de medio punto y voy a terminar con 3 medios puntos, 2 y 3. Ahora voy a hacer una cadena, voy a girar mi trabajo y agarro la lazada y en el primer punto que hicimos hago mi primer medio punto alto y voy a tejer 20 medios puntos y ya no vamos a hacer aumentos. Entonces vamos a tejer 20 medios puntos altos hasta llegar hasta acá. Hice mis 20 medios puntos altos, voy a hacer una cadena, voy a girar mi trabajo y voy a hacer 20 medios puntos. Y esto que estamos haciendo de una vuelta de medio punto alto y una vuelta de medio punto lo vamos a repetir hasta que tengamos un total de 11 vueltas. Con esta que estamos haciendo tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9.
vamos a tejer medios puntos de ida, medios puntos altos de regreso, medios puntos de ida, y ahí paramos para decirles lo que vamos a hacer. Entonces hasta que tengamos un total de 11 vueltas. Hice mis 11 vueltas, quedé de este lado, voy a hacer una cadena, voy a girar mi trabajo y voy a trabajar en mi primer medio punto un medio punto. Voy a hacer otro medio punto, otro medio punto, otro medio punto y otro medio punto. En total hice 5 medios puntos. Voy a hacer ahora 10 medios puntos altos. Tengo 2, 3, así hasta tener un total de 10. Listo, hice mis 10 medios puntos altos y voy a terminar con 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 medios puntos. Hago una cadenita y corto mi hebra. Esto ya sería lo que es la parte de lo que es la puntera y la lengüeta. Ahora vamos a trabajar la parte de atrás. Voy a guardar esta lengüeta para que no les estorbe a ustedes, para que puedan apreciar bien. Estas son las pestañitas que nos quedaron de las vueltas, de las 5 vueltas que hicimos aquí al inicio. Vamos a dejar la primera sin tejer y nos vamos a pasar a la segunda. Y ahí vamos a meter nuestro hilo. Ahí me metí y hice 2 cadenas que ya me cuentan como mi primer medio punto, pero si ustedes quieren hacer un medio punto ahí mismo, pues también es válido. Me paso a mi otra pestañita que sigue y voy a hacer otro medio punto. Tendría 2 medios puntos. Hago 3 medios puntos, 4 medios puntos tomando esa pestañita ahí. Ahora voy a trabajar medios puntos tomando la hebra trasera de la base. Aquí tomando solamente la hebra trasera, y así voy a hacer medios puntos hasta llegar al otro lado, solamente tomando la pestaña trasera, así, para que les quede esta pestañita visible, y van a tejer hasta llegar hasta aquí, para decirles cómo vamos a tomar estas. He tejido medios puntos hasta donde les dije, y ahora solamente vamos a tomar esta pestañita que está visible ahí y vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. La última no la tejemos, igual que en el principio que dejamos una sin tejer. Hacemos una cadena y vamos a tejer nuevamente medios puntos hasta llegar al otro lado. Entonces vamos a tejer medios puntos hasta llegar hasta el otro lado, hasta aquí. Hice mi vuelta de medios puntos y ahora vamos a hacer lo siguiente, y así vamos a trabajar hasta el final. Vamos a hacer disminuciones ya al principio y al final de nuestras vueltas. Vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar y yo me salto el primer punto, en el siguiente hago mi medio punto alto. Y voy a trabajar así medios puntos altos hasta llegar a 2 puntos antes del final. Entonces vamos a hacer medios puntos altos hasta llegar a 2 puntos antes del final. He hecho medios puntos altos hasta llegar a 2 puntos antes del final, y tienen 2 opciones: o hacen una disminución de medio punto o hacen como yo hago, que yo me salto un punto y hago mi último medio punto alto en el último punto que queda, y ya ahí queda mi disminución. Hago una cadena, giro mi trabajo, me salto el primer punto, en el segundo voy a hacer mi primer medio punto. Estamos trabajando vueltas de medio punto alto y de medio punto. Y ahora vamos a hacer medios puntos hasta llegar a 2 puntos antes del final, donde también vamos a hacer una disminución de medio punto. Entonces vamos a hacer
medios puntos hasta llegar a 2 puntos antes del final. He tejido mis medios puntos y he llegado a 2 puntos antes del final. Como yo les dije, pueden hacer una disminución o pueden hacer como hago yo. Yo me salto este punto y hago mi medio punto en el último punto que sigue. Y eso ya para mí es una disminución. Voy a hacer una o dos cadenas, como ustedes deseen. Voy a girar mi trabajo, me voy a saltar el primer punto, en el segundo voy a hacer mi medio punto alto y aquí ya estoy haciendo mi disminución de medio punto alto. Voy a tejer medios puntos altos hasta llegar hasta aquí a la mitad. Si desean ubicar la mitad, hacen su zapatito así y ahí en la mitad ponen un marcadorcito aquí y ahí ya tienen el medio marcado, ¿ya? Entonces vamos a tejer medios puntos altos hasta llegar 2 puntos antes de ese punto que acabamos de marcar. Entonces vamos a hacer medios puntos altos hasta llegar 2 puntos antes del marcador. Entonces así hasta llegar hasta donde les digo. He llegado a 2 puntos antes del marcador, como les había dicho que llegaran, y vamos a hacer una disminución de medio punto. Aquí sí es haciendo la disminución normal, la que ya conocemos. Vamos por 2 y luego pasamos por todos. Sacamos el marcador y ahí en el marcador vamos a hacer un medio punto alto solito. Aquí un medio punto y medio punto. Y vamos a continuar haciendo medios puntos hasta llegar a 2 puntos antes del final. Entonces así vamos a tejer medios puntos hasta llegar 2 puntos antes del final. He tejido medios puntos y llegué a mis últimos 2 medios puntos. Yo me salto un punto y en el último punto hago mi último medio punto alto. Como verlo más bonito. Listo, y ahí ya se está formando mi caída hacia diagonal. Y ahora lo que vamos a hacer ahora es una cadena. Nos vamos a saltar el primer punto, en el siguiente punto vamos a hacer medio punto y ahora vamos a trabajar medio punto hasta llegar 2 puntos antes del final. Nos quedan 2 puntos libres y como les he dicho, yo no trabajo en disminución, solamente hago mi último medio punto. Y lo que vamos a hacer ahora es súper fácil. Vamos a repetir una vuelta de medio punto alto, una vuelta de medio punto, hasta que tengamos un total de 11 vueltas. Cuando tengan 11 vueltas les voy a decirle qué es lo que vamos a hacer, haciendo su disminución al inicio y su disminución al final. Miren, he hecho mis 11 vueltas en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas. Y así es como va agarrando forma nuestro lindo zapatito. Cuando hicimos la disminución en la parte de atrás, si nos damos cuenta, se hace el talón y como una pequeña olita se hace y le da ese efecto bonito en la parte de atrás. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a la hebra que dejamos sin tejer y nos vamos a meter por ahí. Vamos a traer hebra. Ahí, y voy a traer mi hebra nuevamente de color rosita. Voy a hacer una cadenita y ahora voy a subir tejiendo medios puntos para darle un acabado al zapato de esta manera, medios puntos, así no hay ciencia alguna, así hasta llegar arriba, hasta llegar aquí. He tejido hasta arriba, miren,
y llegué aquí en el último punto, o subiendo aquí ya en la parte de arriba de los medios puntos, y voy a hacer mi medio punto, una cadena, y dentro de ese mismo agujerito otro medio punto. Eso es para que esta esquinita quede cuadradita, y voy a continuar haciendo medios puntos hasta el otro lado, hasta acá abajo. Aquí en la esquina volvemos a hacer un medio punto, una cadena y un medio punto para que quede cuadradito también de este lado, y bajamos el medio punto hasta llegar aquí, y les digo cómo vamos a cerrar. Entonces vamos a hacer nuestras vueltas de medio punto. He llegado, miren, ve, esos mis medios puntos. Aquí hice, como yo les dije, una cadena, un medio punto, y llegué aquí a la última hebra que nos sobra, y en esa hebra me voy a meter y voy a hacer un punto deslizado. Hago una cadenita y lo corto. Ya estamos a casi nada de terminar, y miren, ya esto ya agarró forma, se ve bien bonito. Ahora vamos a hacer lo que es la tira de aquí atrás, que es esta de aquí. Esa tira la vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a poner nuestro zapatito así junto, para que esa línea nos quede bien derechita. Nos ponemos así y vamos a ubicar el punto del medio. Este es mi medio, y voy a contar desde después de este punto 2 puntos más, 1 y 2, y ahí me voy a meter por las pestañitas estas que nos sobraron acá. Ahí me voy a meter, y voy a meter mi hilo. Mira, voy a hacer 2 cadenas que ya me cuentan como mi primer medio punto. Me voy a pasar al la siguiente pestañita que está de este lado, y hago mi segundo medio punto. Paso al siguiente, hago mi tercer medio punto, que es el punto del medio. Hago otro más, me voy al siguiente y tomo y hago mi cuarto medio punto, y al siguiente y hago mi quinto medio punto, y tengo 5 puntos. Voy a hacer una cadena, voy a girar mi trabajo y voy a trabajar 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, y en las cadenitas está mi quinto punto. Aquí está. Y ahora voy a tejer, tengo 2 vueltas, voy a tejer 13 vueltas más para tener un total de 15 vueltas de 5 medios puntos. O si ustedes lo quieren hacer más largo, hacen más vueltas. Si quieren que la parte esta de la tirita sobresalga un poco, pues hacen más vueltas. Yo voy a hacer un total de 15, ya llevo 2, voy a hacer 13 más. Listo, miren, yo ya hice lo que es la tirita de atrás. Esto va a ir así, y ahora vamos a finalizar con el último detalle que nos falta de este zapatito, para luego simplemente pegar lo demás y terminar ya con este proyecto del día de hoy. Nos vamos a colocar aquí atrás, por aquí, ven, nos vamos a meter, vamos a traer nuestra hebra, en mi caso es guinda, en el de ustedes, en el color que ustedes estén usando. Sacamos el hilo y vamos a pasar al siguiente, y vamos a hacer puntos deslizados, pero primero por acá, por aquí. Luego vamos a subir por acá encima de lo que es la pestañita que se nos forma encima. Ahí nos vamos a meter y vamos a seguir haciendo puntos deslizados por encimita de esa pestaña, de esta manera, así. No aprieten demasiado ese punto deslizado porque se les va a encoger el zapato.
Háganlo despacio y suelto. Traten de soltar esa mano para que se quede sueltito el punto. ¿Ven? Ahora vamos a hacer estos puntos deslizados. He llegado aquí justo donde ya no hay costillitas, no hay pestañitas. Igual por ahí me voy a meter. Voy a agarrar mi lengüeta de esta manera y voy a agarrar todo, tanto la parte de adelante como la parte de atrás. Haré esto para que no incomode. Y ahora voy a seguir haciendo puntos deslizados. Le voy a guiar por aquí, por esta línea de aquí abajo. ¿Ven? Para darse cuenta que están tejiendo en donde deberían de tejer, aquí en la parte del frente de la puntera cuentan 3, 2, 4, 6 y esta es la vuelta 7, que es la primera vuelta que iniciamos para empezar a tejer la puntera. Tenemos que hacer ese punto deslizado debajo de la vuelta 7 o de la primera vuelta que hicimos, debajo. Y así van a continuar haciendo puntos deslizados hasta llegar aquí atrás, donde van a volver a tejer por donde empezaron, pues. Así hasta llegar aquí. Miren, ya hice mi vuelta de punto deslizado y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer este hilito que quedó adentro para acá afuera, para acá. Y lo que vamos a hacer es que pues pueden hacer un nudito o yo lo hago así, lo meto por dentro de esta manera y luego ya pues hago un nudito con el mismo hilito y esto pues ya queda tapado. Cuando lo pegues ya no se va a ver. Entonces pues vamos a limpiar el zapato, es decir, vamos a quitar todas las hebras que nos sobran y les digo cómo vamos a hacer para pegar las piezas. Miren, ya pegué mis etiquetas, ven, ya pegué también en mi etiqueta atrás y la redondita y he puesto mis ojalillos, pero he dejado uno sin colocar porque les voy a mostrar que cuando nosotros hacíamos la vuelta de medio punto, yo le decía que podían hacer la disminución o saltarse un punto. Cuando ustedes se saltan un punto les queda como un hoyito. Bueno, por ese hoyito van a meter su ojal, o si no tienen ojal, por ahí van a meter su pasador, el pasador o cordón, como ustedes le digan. Van a guiarse por las vueltas de medio punto. Por ahí esos van a ser sus ojales, sus puntos, bueno, por donde ustedes van a colocar su trenza, su cinta, su pasador, como yo les estoy diciendo. Así los coloco yo, así, ven, y ya con mi pinza lo agarro y lo aprieto duro para que no se vaya a salir. Y ya está puesto. Y así hago con todos. ¿Cómo se pega el resto? Primero vamos a pegar la parte de delante. Yo, como ya han visto en mis otros trabajos, trabajo mucho con el silicón caliente, pero si ustedes quieren pueden trabajar con el silicón frío, que es el silicón líquido. Yo voy a poner desde el medio un poquito, no hasta arriba, sino un poquito nomás. Manera, y luego lo acomodo con mis dedos, cosa que buscando que no vaya a tapar la línea roja, porque la línea roja es el detalle que tiene el zapato, y lo voy acomodando con mis dedos de esta manera y voy a colocar más pegamento donde me falta pegamento. Estas cosas se hacen con calma, porque si se equivocan pueden manchar el trabajo y el silicón caliente no se quita con nada. Así que pues con calma lo hacemos. Igual de este lado. Así voy a pegar.
Y listo, ya pegué mi parte del frente, está bien pegada y no cubre la línea roja. Ahora la parte de atrás es igual. Primero vamos a pegar esta donde está la cinta, igualito. Vamos a colocar pegamento. Suficiente, pero no tanto pegamento. Vamos a colocar así, vamos a cuadrar esta punta y con nuestros dedos afincamos para que todo quede bien pegado. Ya, ahora esta cinta es igual, pero traten de que quede bien centrada. Para eso van a agarrar sus dos puntas acá para que quede bien centrado, y así van a ubicar el centro del zapato para que quede derechita esa tira. Entonces la vamos a pegar, la pegan hasta aquí abajo. No vayan a poner pegamento hasta arriba y se les olvide que esta parte queda sobrando y después le queda esta parte manchada. Colocan pegamento solamente en la parte que va a ir pegada. Esta parte de aquí arriba no. Es como han quedado nuestros zapatitos, súper lindos, súper cute, con esta nueva versión que van a encontrar aquí en el canal y que van a estar consiguiendo más todavía en el canal sobre estas versiones más como que con más detalle, con un poquito más de trabajito, pero que al final les va a quedar un trabajo que ustedes van a decir, wow, eso lo hice yo. Entonces pues bueno, espero que realmente les haya encantado el video. Dejen un like, comenten, compartan este video para que otros puedan conseguir estos tipos de tutoriales, y que no se olviden de darle a la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo otro nuevo video o les avise cuando voy a subir estos siguientes tutoriales. Que en la parte de abajo de la descripción del video te dejo toda la información para si quieres obtener lo que son las etiquetas personalizadas con tu marca, pasadores, ojalillos o las suelas, y quieres hacer pedidos también desde el extranjero. Abajo en la descripción del video te dejo toda la información. Y pues nada, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda ir al Instagram y darle mucho amor a esta fotito. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.